Ok, pues mira, ¿qué es convicción? Convicción es un fundamento que atrae, la convicción es un fundamento que atrae convicción interna y es una certeza que te mantiene firme aún cuando estás bajo presión. Lo repito, la convicción es un fundamento interior dentro de ti que trae una convicción interna, no externa, no exterior, porque exterior tú puedes desear de mirarme y aparentar que todo está bien. Es interna y esa convicción interna trae una certeza y esa certeza te mantiene firme aun cuando estás bajo presión. Muchas de las cosas y mucha de la gente hoy en día están por ahí navegando, naufragando y golpeando y haciendo cosas para allá y para acá es porque bajo presión perdieron la convicción. La presión era más fuerte que la convicción que tenían en Dios y decidieron negociar. Hay mucha gente hoy negociando con el mundo. ¿Cómo tú negocias con el mundo? Cuando estás en crisis, cuando estás en una necesidad y tienes que mentir para adquirir algo. Eso es presión y esa presión, cuando internamente tú no tienes una convicción de que Dios está viendo, de que Dios te está evaluando, de que el Espíritu Santo está pendiente. Yo sé que la gente espiritual rápido dicen es que Dios me conoce y Él sabe mis crisis, conoce mis necesidades. Eso se llama conocimiento. Tú conoces que Dios es misericordioso, tú conoces que Dios es perdonador, pero tu convicción, ¿qué te dice cuando tú sabes que estás haciendo algo mal? Entonces, mucha gente bajo presión ceden a las condiciones que se le ofrece o lo que el mundo le ofrece y aún lo que el sistema de gobierno ofrece. Yo siempre he dicho que vivimos bajo un gobierno babilónico. El gobierno babilónico es aquel que te ofrece algo para tener control de ti y después que tiene control de ti, ahora te hace hacer lo que él quiere. Por eso es importante la convicción. Si hoy tú me dices, apóstol, yo tengo convicción de que Dios es mi sustento, yo tengo convicción de que Dios es mi sanador, yo tengo convicción de que Dios es el que me liberta, el que me bendice, entonces tú no negocias bajo presión con las cosas que no le agradan a Dios. Y yo sé que este tema se puede hablar y yo lo he hablado mil veces en estas clases y yo sé que hay gente, no solamente que me están escuchando y otros que me escuchan fuera cuando pongo en las redes sociales, que le entra por un oído y le sale por otro. Es ok. Yo no tengo problema con eso porque yo tengo convicción de que lo que yo hago, lo hago primero para Dios y como es para Dios, lo tengo que hacer bien porque me va a evaluar. ¿Cómo me va a evaluar? Como líder, me va a evaluar como esposo, me va a evaluar como sacerdote y me va a evaluar como apóstol, como ministro. Me va a evaluar en todas las áreas que tú entiendes que Dios te puede evaluar. También las convicciones o las convicciones no es negociable. La convicción no es negociable porque te define entre los demás. Si yo negocio, y volvemos al tema de lo que el mundo ofrece y de lo que Dios te da, si volvemos a entender el tema que estoy hablando, por qué la convicción está importante, te vas a dar cuenta que tú no puedes negociar con tu crisis, tú no puedes negociar con tu problema, tú no puedes negociar con lo que está delante de ti que no es de parte de Dios. Hay gente, y les repito, y yo hemos estado hablando con gente y yo he escuchado conversaciones de gente hoy en día que tienen dinero, que viven bien, que, oye, están súper y como quiera, van y le mienten al gobierno y cogen ayuda aquí, cogen ayuda allá y cogen ayuda en el otro lado y tú lo ves que son gente pudiente. Imagínate tú. Imagínate si una persona pudiente cede a la convicción del mundo y no le da la convicción de lo que Dios le dice, y cuanto más la gente que le sirven a Dios. Quizás Dios, a lo mejor, qué sé yo, tendrá misericordia de que Él quiera tener misericordia, pero cuando tú sabes que algo está mal
y lo sigues haciendo, eso me da a entender a mí que tú no tienes convicción, tú tienes quizás un conocimiento y el conocimiento muchas veces nos lleva a la perdición. Conocimiento muchas veces te atrasa del propósito y del destino de Dios. Hay mucha gente hoy en día que yo hablo con tanta gente en los ministerios y hablo con gente que me llaman pastores y etcétera, que muchas veces tienen personas en sus vidas, personas en sus ministerios con potenciales, listos quizá para alcanzar dimensiones nuevas, pero porque no se ordenan y porque no caminan en convicción y en orden, siguen atrasados. Y pasan los años, los días, los meses, y tú ves que otros te pasan por encima, otros alcanzan más que tú y tú dices, pero ¿y por qué? Porque yo estoy haciendo esto y esto y lo otro y es bueno, pero tu convicción está flaqueando en alguna área. Cuando tú tienes convicción, tú estás seguro de que tú le perteneces totalmente a Dios y tienes que tener confianza total en Dios. La convicción modela. Escuchen bien, la convicción modela tu identidad. Yo he ido y apóstoles hemos ido a lugares donde nos ven, nos conocen. Hay gente que cuando te ven dicen, wow, te conozco de aquí, te conozco de allá, porque saben que somos personas de convicción. Conversaba el otro día con un amigo, por supuesto, que no va a la iglesia, que no es una persona como nosotros que está en iglesia evangélica, y me decía, cómo tú eres, la forma que tú actúas, la forma. Y yo le explicaba a este muchacho, le decía, mira, Dios me sacó de aquí, me sacó de allá, hoy en día tengo lo que tengo, he logrado lo que he logrado, ¿cómo yo no puedo modelar a Dios en mi vida? Yo tengo que modelar a Dios en mi vida, yo no puedo negociar lo que es mi convicción por nada de esta tierra. La convicción modela tu identidad y define tu obediencia. Y esto es bueno que usted lo escriba y si lo puede subir en las redes sociales, súbalo, pero póngale mi nombre por debajo, por favor. La convicción modela tu identidad y define tu obediencia. Cuando yo vea tu convicción, yo sabré cuán obediente tú eres. Hoy en día hay que recordarle a la gente tantas cosas, hay que dejarles saber, los que entran a esta plataforma, mira, entra con la cámara encendida. Cuando hay una persona en condición y hay personas que por supuesto están pasando cualquier situación en el momento, es entendible, pero hay gente que es por costumbre que ya lo hacen. Eso me da a entender a mí que tú no tienes una convicción de lo que se está enseñando es valioso para ti. Por eso muchas veces yo veo la desobediencia en el liderazgo cuando se te da una instrucción y tú no la ejecutas. Pero el día que te toque a ti ser pastor, ser profeta, ser evangelista, ser maestro, ser apóstol, ser obispo, tú vas a entender que todo lo que se te ha enseñado a ti, tú necesitabas aplicarlo antes de llegar a hacer lo que Dios quiere que tú seas. No podemos exigir obediencia si tú no eres obediente. No exija que te den seguimiento si tú no eres una persona que te reporta. Entonces, he notado muchas veces hasta en el ministerio que hay gente que quizás se enfaden con uno porque uno no llama, porque uno no es el otro, pero cuando tú vienes a ver su historia, ellos tampoco se reportan. Entonces, es importante que tú entiendas que la convicción te hace responsable. Si tú eres una persona responsable, Dios te va a dar más de lo que te ha dado. No esperes que Dios te dé más responsable por lo que Él te ha dado ahora. Ahora, la convicción se forma y se ejecuta al estudiar y aplicar la palabra. ¿Por qué yo hablo tanto? ¿Por qué a mí me gusta tanto la Biblia? ¿Por qué tú ves que cuando yo hablo en el texto bíblico? ¿Por qué? Porque es la fuente que nos ayuda a nosotros a entender cómo opera Dios en nuestras vidas. Si yo no leo la palabra, ¿cómo lo voy a conocer? Si Él es el verbo, Él es la palabra. Si yo no tengo una conexión total con Dios, ¿cómo yo puedo entenderlo? ¿Y cómo yo lo conozco a Él? Porque Él es espíritu. Y yo tengo primero que conectarme en el espíritu, pero también lo tengo que por medio de esta palabra. Dice la Biblia,
palabra de Dios fue hecha para instruirnos y es el guía de nosotros, nos lleva al lugar donde Dios nos quiere llevar. Entonces, ¿por qué razón tenemos que sacar el tiempo para estudiar la palabra? ¿Por qué razón tenemos que estudiar la palabra? Para conocer más de eso. La convicción más fuerte que tú debes tener en este tiempo es saber que Dios es Dios y que Él es el verbo y que Él es la palabra y que la palabra es viva y eficaz. Se forma y se ejecuta al estudiar y aplicar la palabra de Dios y se alinea siempre a las decisiones de la voluntad de Dios, la voluntad eterna. Tus convicciones tienen que estar alineadas a la voluntad de Dios, no a la voluntad tuya, no a la voluntad mía, a la voluntad de Dios. Y por esa razón es importante que nosotros estemos claros en lo que es conocimiento y lo que es convicción. Cuando yo tengo convicción, yo supero el conocimiento. Cuando yo tengo, porque yo puedo tener, como decía, el conocimiento del mundo, pero seguir haciendo cosas malas. Hay gente hoy en día, valga la redundancia, que conoce muy bien la palabra, te la cita muy bien, te la predica muy bien. Tú los ves robando, tú los ves por ahí asaltando, tú los ves por ahí hablando mal de la gente. Entonces, eso me da a entender a mí que sí tienen el conocimiento porque conocen la Biblia, pero no tienen la convicción. Y también para aclararte, el diablo conoce muy bien la palabra porque el diablo del cielo, él conoce muy bien cómo opera el sistema del reino. Entonces, si tú no tienes convicción, cualquier cosa se te va a colar. Amén. La convicción es importante porque no es creer intelectualmente, sino actuar según las verdades bíblicas. Y yo puse como, porque de ahí para allá creo que no me salió más lo que es el PowerPoint, pero ahí yo en este momento yo menciono a Daniel cuando Daniel, el rey, lo quiso introducir para que bebiera vino y se contagiara y Daniel dijo que no lo iba a hacer. ¿Por qué razón Daniel no lo hizo? Eso lo explicamos la próxima semana, pero te lo voy a dar por encimita. No lo hizo porque Daniel estaba seguro y tenía una convicción clara de quién era Dios, a tal nivel que él abría las puertas y la ventana del lugar donde él estaba y 3 veces al día él oraba. ¿Por qué razón tenemos que tener convicción? Porque la convicción nos va a llevar a nosotros a alcanzar lo que otros no han alcanzado. Ahora, algunos textos que tengo por aquí que no sé, se los voy a dar para que ustedes los vayan apuntando, que tienen que ver con la convicción y tienen que ver, por supuesto, con lo que estamos hablando. Las convicciones son firmes y son inevitables cuando tú crees en Dios. Cuando tienes una convicción y crees en Dios, es inevitable que Dios no te bendiga. Lo repito, cuando tienes una convicción en Dios y crees a Dios, es inevitable, escuchen bien esta palabra, inevitable que Dios te bendiga. El diablo no puede parar a una persona con convicción. Hello. Por eso la Biblia dice, someteos a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Sométete a Dios y resístelo. Él te va a hablar cosas. ¿Por qué tú crees que en el desierto, cuando tú lees la historia, Jesús es llevado al desierto por el Espíritu Santo y en 40 días de ayuno débil, el diablo lo trata de tentar, ofreciéndole cosas que eran saciables, que eran agradables para su oído, para sus ojos? Sin embargo, Jesús le dijo, escrito está. Cuando tú cargas con visión, tú no tienes nada que probarle a las tinieblas. Alguien dígame a esto. Cuando tú cargas una convicción en Dios, tú no tienes que ser probado por nadie. Dios se encarga de probarte. La convicción en Dios nos motivan siempre a tener lo que se llama
preferencias y tener lo que se llama un orden en lo que Dios manda. La base fundamental de la convicción es saber controlar nuestras emociones. Si tú no sabes controlar tus emociones, tus convicciones te van a destruir. Hoy en día tenemos más gente emocional que gente con convicción. ¿Por qué? Porque las emociones, hay veces, y le digo, usted puede ir a un lugar, yo voy a un lugar en este tiempo y yo puedo escuchar un profeta, yo puedo escuchar una buena adoración, yo puedo escuchar un predicador, pero una convicción tan clara de quién es Dios en mi vida, nada me convence tan fácil. Yo soy muy buen oyente y muy buen analizador. Yo analizo muy bien lo que me hablan, analizo muy bien lo que me enseñan y analizo muy bien lo que escucho. Porque una persona con convicción no está escuchando boberías por ahí, no está escuchando sandeces, no está escuchando a aquel que dijo, el otro dijo. No, la persona con convicción dice, a mí eso no me toca, eso le toca a la persona que le toca, yo me toca hablar con Dios. Entonces, importante que tengan eso. Hebreos 11:1 es un texto muy conocido que ustedes lo deben de saber hasta de memoria. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Y qué más dice? Y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué hace la convicción? La convicción me hace tener seguridad de que lo que Dios dijo lo va a hacer. Hello. Mire lo que dice, la fe, la certeza, es una seguridad de lo que se espera. O sea, estoy claro que espero. Pero ¿de qué me vale estar claro de que espero dudando? Hello. ¿De qué me vale claro que espero que Dios lo vaya a hacer dudando? Creo que Dios va a cambiar mi hogar dudando. Creo que Dios va a cambiar mi finanzas dudando. Creo que Dios va a cambiar mi familia dudando. Creo que Dios va a hacer un milagro en mi vida dudando. Eso no es convicción. La convicción, dice Hebreos, que es la convicción es la convicción de lo que no se ve. O sea, yo no lo veo, pero lo creo. Yo no lo veo, pero lo sé. Yo no lo veo, pero estoy seguro. Yo no lo veo, pero estoy convencido de que Dios lo va a hacer. Eso es convicción. También Juan 16 del 8 al 13, lo leen después, describe la obra del Espíritu Santo que viene a convencer a quien, al mundo, al hombre. ¿Por qué el Espíritu Santo te quiere convencer? Dime, porque si no cargas convicción, él tiene que tratar de que tú entiendas de que tienes que tener convicción y tiene que convencerte. Él dice que el Espíritu Santo viene a convencer al hombre de su necesidad de Dios y de su desvío. Léalo después allá usted. Romanos 14, 22 al 23 habla sobre mantener las convicciones personales delante de Dios. Hello. Tenemos que mantener nuestras convicciones personales delante de Dios. Algunas características de la convicción también son lo que es la convicción nos da la fuerza para vivir según los mandamientos de Dios, incluso antes de cualquier opinión. La convicción nos hace vivir, repito otra vez, según los mandamientos de Dios en nuestra vida. ¿Qué dicen los mandamientos? No matarás, no hurtarás, no robarás, amarás a tu Dios sobre todas las cosas, honra a tu padre, honra a tu madre. Cuando tú haces eso, tú tienes convicción. El pueblo de Israel, miren qué interesante, Dios lo procesa, lo bendice, le muestra, lo ayuda y a la hora de la verdad, cuando Moisés sube a hablar con Dios y Dios le da los mandamientos, el pueblo estaba haciendo loqueras y adorando a otro Dios con las mismas riquezas que Dios le entregó cuando salió de Egipto. Apunte bien este dato que es muy importante. El pueblo que Dios con riqueza fue el mismo pueblo que usó el oro y usó todo lo que los egipcios le habían dado para hacer un becerro de oro. Entonces, cuando tú cambias el oro, cuando tú cambias
el interés, cuando tú cambias, mucha gente ama más el dinero que a Dios. Y yo sé que todos necesitamos finanzas, pero mis finanzas no pueden tener un valor más importante que Dios en mi vida. Eso se llama el Dios Mamón, por si no lo conocen. El Dios Mamón es el Dios de las finanzas. Entonces, nosotros tenemos que matar esos dioses, porque esos dioses opacan la convicción que tú tienes que tener en Dios de honrar a Dios. Hoy en día no honramos a Dios. Hay gente, y lo digo y lo repito y me hago responsable de todo lo que estoy hablando. Hay gente que hay que recordarle mil y mil y mil veces que tiene una responsabilidad ministerial. Pues, y hay que recordar, el Espíritu Santo vino a recordar, vino a tratar de convencer. Si yo tengo que convencerte a ti de que tú tienes que ofrendar, que diezmar, que hacer las primicias, entonces hay un problema serio porque no hay una convicción. El que tiene convicción, el apóstol Luz de la C, creo que como un año atrás o 2 años atrás dijo, y usted sabe que las primicias son tal día en el año que viene, comience a guardar desde ahora para cuando llegue ese día usted esté clean, pero la gente no lo hacen. ¿Qué hacen? Esperan el último día del mes o la última semana del mes para esperar para que Dios los bendiga para entonces cumplir con Dios. Eso no es convicción, eso es conocimiento. Entonces, cosas así son las que uno enseña y enseña y enseña. Y hoy en día vemos tanto liderazgo que quieren y aspiran ministerio, aspiran llamado, aspiran unción, aspiran naciones. Yo hablo con gente, yo quiero ir al mundo, yo quiero predicar acá, yo quiero hacer esto y lo otro, pero cuando tú ves su vida espiritual y tú ves la forma que son mayordomos en sus cosas, son un desorden, son un desastre, no tienen ninguna responsabilidad con Dios, pero quieren que Dios les dé. Escuché una anécdota de un hombre que fue a predicar, voy a ir cerrando ya, porque no quiero darte esta información, porque quiero terminar el PowerPoint la semana que viene. Pero escuché esto de una anécdota de un hombre que fue a predicar a un país, un hombre muy conocido, un hombre de Dios, un hombre muy bien estable. Y cuando llegó, él llegó con su maletín y llegó con todo lo que él necesitaba para esa campaña que iba a estar. Y cuando llegó, lo vinieron a recibir por lo que llaman son los escuderos, los servidores. Y uno de ellos le dijo, ¿te puedo llevar tu bulto? Y él le dijo, no, primero tengo que preguntarle a tu pastor si tú diezmas. Primero tengo que preguntarle a tu pastor si tú ofrendas. Primero tengo que preguntarle a tu pastor si tú estás comprometido con su visión. Primero tengo que preguntarle a tu pastor cuán responsable tú eres y después yo te permito que me cargues mi bulto. Interesante eso. Y es una verdad. Hay gente que quieren lo tuyo, pero no son responsables por lo que Dios le ha dado a ellos. Entonces no exijas o demandes de Dios cosas cuando tú no estás siendo fiel en lo que Dios te está mandando. Le doy estos 2 puntos más y apago lo que es la grabación para cerrar. Tenemos que entender que nuestra convicción nos define como personas, nos define como pensamos y nos define en las decisiones que tomamos aún en relaciones personales, en relaciones ministeriales, en relaciones financieras y en relaciones familiares. Ojo acá, por favor, cuando tú tienes convicción de que tú eres hija o hijo de un Dios eterno y sabes que Dios te llamó, tu familia no puede ser prioridad para tu vida. No estoy diciendo que no las ames, no estoy diciendo que no estén en tu vida, estoy diciendo que no puede ser prioridad. Tu convicción tiene que decir, todo es de Dios, todo es para Dios y todo es por el Dios mío. Yo noto y he visto 1000 veces en las iglesias, en los ministerios, gente que prefieren mejor cumplir con su familia en algún momento, un evento, lo que sea, para y no llegar a la responsabilidad que tienen. Y hay, yo no sé tú, pero a mí me ha llegado gente aquí y yo le digo, espera que yo termine mi discipulado y después yo te atiendo. Porque si me llega sin decirme nada, yo no voy a parar lo que tengo que hacer con Dios. Ahora, si tú me dices a mí un día antes, voy para tu casa el jueves, yo te voy a decir, ok, puedes venir, pero tiene que ser o antes de las 7 o después de las 9. Y estamos claros, porque la persona que tiene convicción no negocia su responsabilidad.
Y muchos de ustedes me pueden mirar un poquito raro en este día, pero yo quisiera que ustedes estuvieran en los zapatos de un pastor, o en los zapatos de un apóstol, o en los zapatos de un líder que tiene congregación o tiene grupo. Yo en este caso, yo puedo hoy decir, se me dañó el PowerPoint, literalmente cuando miré que lo busqué en las redes sociales, lo busqué, yo me lo envié por email, no está, lo envié, lo busqué en las nubes, no está, y de momento como que me sentí como un poquito como down. Yo dije, no, no puede ser porque yo no dependo de un PowerPoint. Yo no de, lo que mi convicción no depende de lo que yo escriba. Mi convicción depende de lo que yo soy, de lo que yo creo, de lo que Dios me ha hablado. Y tuve que, como en un segundo, auto hablarme yo mismo, auto ministrarme yo mismo. Y aún cuando ustedes entraron, todavía estaba yo tratando de encontrarlo y de forget about, lo hago después. Pero para que tú veas lo que es una convicción, la convicción te va a dar identidad, la convicción va a cuidarte de cómo piensas, la convicción te va a cuidar de tus decisiones, la convicción te va a cuidar del mal uso del dinero, te va a cuidar de que no ames más el dinero que a Dios. Si lo amas, lo necesitamos. El dinero es un intercambio, ¿no? Que necesitamos para poder sobrevivir, pero no jamás puede tener el lugar de Dios en tu vida. Amén. Y también la convicción te da confianza. Confianza. Dime cuánto tú confías en Dios. Yo te voy a decir a ti hoy cuánta convicción tú tienes. Yo le hablaba el martes cuando fui a la emisora, el programa de Claro y Sin Filtro, y decía al pastor, y él me pregunta, ¿cómo está? Yo dije, estoy bien. Y fluimos, qué sé yo, dije, pero si tú supieras toda la semana y todo, tú entiendes, pero eso no puede a mí cambiarme en lo que yo voy a hacer, no me puede cambiar en lo que yo quiero hacer para Dios. Y yo le dije, hoy es un nuevo día, desde que yo entré aquí es una nueva hora, es un nuevo día, es un nuevo minuto. So, lo que pasó, pasó. Voy a hacer lo que me toca ahora. Ustedes, los que han visto el programa del martes, todos los martes ha sido algo apoteósico, por supuesto, y este martes que ven, vamos a hablar bien interesante acerca de que por este martes yo voy a hablar por qué regresas a la aldea cuando Dios te liberó de ella. So, apunta el tema por ahí que va a estar interesantísimo. Pero por último, Romanos 14, 22, que yo le hablé ahorita, es importante que lo lean el 22 y el 23, que le habla de las convicciones personales y por supuesto la confianza en Dios, que es el último punto que voy a tocar, te da certeza de que Dios es eterno, omnipotente, santo y justo. Escúcheme, Él es alfa, Él es omega, Él es principio, Él es final. Él es el todopoderoso, Él es el único, el eterno. No hay otro más eterno que Él, es el único. Y por supuesto, Dios es majestuoso y es infinito. Digo, Dios es el que controla la tierra, los cielos y todo lo que subsiste. Dios te creó a ti. Miren si Dios es. Miren, para que usted vea la convicción que debe tener el hombre y la mujer de Dios. Tienes dos ojos, tienes una nariz, tienes dos oídos, tienes dos manos con 5 dedos, tienes dos pies con 5 dedos, tienes un cuerpo por dentro completamente formado perfectamente. Hello, todo funciona perfecto. Tienes un corazón que te da vida y bombea sangre. Tienes unas venas donde corre la vida. So, ¿por qué yo no puedo tener convicción de que ese Dios que me creó tiene control de mi vida completa? Aprende a descansar en Dios, aprende a recostarte en Dios, aprende a dejar que Dios opere en tu vida. Y los que son líderes, y los que son ministros, los que son parte de marcando la diferencia, los que están en otros lugares, sé responsable. Yo sé que aquí hay gente hoy que aspiran ministerios de grandeza y Dios lo va a hacer. Yo hablaba con una de mis hijas ayer, le decía, Dios va a hacer contigo más que conmigo. Es el corazón mío para ustedes. Que Dios te use más, que si yo no pude llegar a un país, tú llegues, que si yo no pude llegar a una nación, tú llegues. Eso es mi corazón, pero para eso tú tienes que tener la convicción en tu vida espiritual y en tu vida personal de que Dios te puso en nuestra vida para guiarte, para enseñarte y para empujarte
y tú eres responsable de cuidar de este ministerio, tú eres responsable de cuidar también aún de nosotros. Yo no tengo que repetirte eso tantas veces. Cuando tú haces eso, ahora Dios dice, te apunto en la lista para moverte a lo que yo quiero hacer contigo. Amén. So, habiendo dicho eso, voy a parar la grabación. Ya. ¿Paró o no paró? Sí, stop.